Hola niños, hola niñas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta clase de historia de tercero básico. Vamos a abordar contenido de la unidad 2. Mi nombre es Daniela, yo te voy a acompañar durante los minutos que siguen y vamos a estudiar unos elementos, un contenido muy interesante sobre el mundo clásico, ya este mundo de griegos y romanos que se desarrolló hace muchísimos años atrás en el entorno del mar Mediterráneo en Europa, ya este mar que une Europa, África y Asia. Así que vamos a analizar, hoy día vamos a conocer en realidad cómo se trasladaban y cómo se comunicaban griegos y romanos entre ellos ya y con otras culturas. Así que te doy nuevamente la bienvenida. Espero que estés muy tranquilo en tu casa, que estés muy concentrado. Ojalá estés en un lugar silencioso para que puedas concentrarte mejor en lo que yo te voy a contar. Y me gustaría mucho, si fuera posible, que estuvieras en un lugar, frente a un escritorio o una mesa, porque de esta forma vas a poder trabajar en conjunto conmigo y no voy a estar todo el tiempo yo hablando y hablando, sino que tú también vas a poder estar trabajando con lo que yo te voy a hablar hoy día, con lo que yo te voy a comentar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un díptico. ¿Tú has trabajado con dípticos alguna vez antes? ¿O quizás has trabajado con trípticos? Bueno, el díptico y el tríptico buscan lo mismo. Y igual como tú lo estás viendo en la imagen de mi costado, el díptico o el tríptico lo que hacen es comunicar la información de una manera mucho más resumida y de una forma muy colorida, ¿ya? Para que de esta forma las personas que reciban este díptico o tríptico les llame primero que todo la atención por los colores, por las imágenes. Y mira, yo te voy a mostrar cómo se hace y qué materiales vamos a utilizar, porque de esta forma también puedes tenerlos listos. Primero que todo, lápices, ¿ya? Lápices de colores. Yo aquí tengo mis lápices de colores porque me gusta utilizar muchos para que quede mucho más llamativo. Y hojas blancas. Hojas blancas, o si tienes una hoja de blog sería genial, o si tienes cartulinas de colores también, ¿ya? El tríptico se hace doblando la hoja en 3, ya, no sé, quizás has trabajado con esto antes porque en el colegio lo usamos mucho, ya, y nos da la posibilidad de mostrar la información en 3 caras con una pequeña portada. Pero nosotros no vamos a usar vamos a usar esto, que es más simple porque solo vamos a doblar la hoja en 2, ya, y también le vamos a poder poner una portada que nos señale de qué vamos a hablar. Así que ya al interior nos van a quedar 2 caras para poder ir poniendo los dibujos, o en este caso si quieres imprimir imágenes y tienes a la mano, genial, podemos ir poniendo, o como yo te mencionaba, si quieres dibujar alguno de los medios de transporte que vamos a revisar, también va a ir genial. Entonces, ¿te parece que comencemos a avanzar? Vamos, primero que todo me gustaría que reflexionáramos, ¿ya? Que reflexionáramos sobre los medios de transporte que tú utilizas, ¿ya? Por ejemplo, yo vivo en Santiago. Santiago es un valle, ¿ya? Es un valle que su geografía no es muy accidentada. Claro, tenemos una cordillera, tenemos cordilleras en ambos lados, pero Santiago en sí es un valle parejo, por lo tanto, comúnmente podemos usar micros como las que ves en la imagen de mi costado, o tenemos la red de metro que traslada a la mayor cantidad de habitantes de la región, o sea, de Santiago mismo, de la ciudad, ¿ya? El metro y las micros se usan, por ejemplo, en otras ciudades como en Valparaíso, pero en otras localidades de Chile, de acuerdo a su geografía, se utilizan otros medios de transporte, ¿ya? Por ejemplo, la gente que vive en la zona austral de nuestro país, en donde el territorio es muy diferente, ya no son valles con temperaturas más moderadas, sino que el territorio es mucho más accidentado y hay muchas más islas, el territorio se va desmembrando. ¿Qué es lo que más usan?
el transporte marítimo, botes o barcos para trasladarse de islas, de una isla a otra o de islas al continente. Entonces, en cada una de las regiones de nuestro país, de acuerdo a su geografía, son los medios de transporte que se utilizan, ¿ya? Y esto es muy similar a lo que ocurría en el mundo griego y romano. Ellos también tuvieron que adaptar la forma de trasladarse a la geografía. Mira, revisemos. Vamos a hablar primero de los griegos. Y puse un mapa para que recuerdes lo que hemos revisado en clases anteriores. Y si no has estado en clases anteriores, para que lo sepas. Grecia se ubica en la península balcánica, que es la que está ahí en la imagen. Esta península consta de 3.000 islas, ¿ya? El territorio de los griegos tiene 3.000 islas y de estas 3.000 solo 150 están habitadas, ¿ya? Y la mayor cantidad de ciudades de este periodo se ubicaban en zonas costeras. Por lo tanto, el medio de transporte que ellos más utilizaban de forma cotidiana eran los barcos, ¿ya? Para todo, para comerciar, para hacer intercambios culturales y también muchas veces para ir a la batalla. Por lo tanto, los barcos para los griegos eran fundamentales. La geografía de los griegos, mira, vamos a avanzar un poco antes de revisar los barcos en sí. De esta forma era la geografía. El paisaje de los griegos era accidentado. ¿A qué me refiero con que era accidentado? Me refiero a que estaba con muchas montañas, estaba fragmentado porque muchas veces habían entradas de mar. Por lo tanto, a diferencia de lugares como Santiago, que es un valle liso, esto no, es como lo ves en la imagen. Muchas montañas, muchos cerros, muchos acantilados. Por lo tanto, los caminos sí se hicieron caminos como las calles que nosotros tenemos en la actualidad. Ellos las hicieron, pero no las desarrollaron tanto, porque no era necesario. Aparte que, si recordamos, este tipo de geografía tan compleja generó que ellos vivieran en ciudades que no se conectaban nunca, ¿ya? A diferencia de Chile, que tenemos un gobierno central, un presidente, y que nosotros nos podemos trasladar de una región a otra sin ningún problema. Ellos no era tan fácil para ellos. Por lo tanto, estas ciudades-estado se desarrollaron individualmente y tenían poco contacto. Por ejemplo, Atenas era una ciudad muy diferente a Esparta, tenían sus gobiernos aparte. Por lo tanto, una red de caminos que los conectara no se desarrolló porque no era necesario. Para ellos, ¿qué fue necesario? Los barcos, ¿ya? Y en la imagen que está a mi costado vas a ver el barco estrella de los griegos, ¿ya? Que era el trireme. Este trireme constaba de remos que iban a su costado. Y estos remos estaban manejados en el interior por 170 hombres, ¿ya? Eran hileras de hombres que estaban sentados y con el remo encima, y ellos lo tenían que manejar de acuerdo a la dirección, o si iban hacia adelante, o si querían trasladarse, querían moverse hacia atrás, si querían doblar. Todo eso lo hacían los hombres al interior con los remos, ¿ya? También este barco tenía una vela, pero por ejemplo, cuando el trireme tenía que ir a una batalla, solo era manejado por estos remeros, ¿ya? Y este tipo de barco influenció mucho a otras culturas que también desarrollaron tecnología marítima. Así que no olvidemos el trireme, que era el barco símbolo de todo el desarrollo marítimo de los griegos, ¿ya? Avancemos entonces. ¿Y qué pasaba con los romanos? Para saber cómo se trasladaban y a qué se tuvieron que adaptar los romanos, también vamos a recordar un poco cómo era la geografía de Roma. Pero más allá de saber la geografía, quiero que te fijes en la ubicación de Roma. Es enorme, abarcaron mucho territorio. Si tú puedes darte cuenta, abarcaron el norte de África, el sur de Europa, abarcaron parte del continente asiático, y hoy en día el territorio que abarcó Roma corresponde a 40 países actuales. Si tú te fijas en el mapa, todo lo que está marcado más en naranjo
correspondió en su momento a el control del Imperio Romano. Por lo tanto, si bien ellos no tenían la cantidad de islas que tenían los griegos, de todas formas fue muy importante que desarrollaran la tecnología de mar, marítima, de navegación, y se inspiraron en las embarcaciones que ya tenían los griegos, ¿ya? Pero esto es muy impactante por lo grande del territorio, y todo esto debía estar conectado, porque a diferencia de los griegos, que tenían diferentes ciudades, cada una con su organización, esto era un imperio centralizado. Por lo tanto, la persona que estaba al mando debía controlar todo el territorio y debía moverse, o que sus encargados pudieran desplazarse. Por lo tanto, sí debían trasladarse y sí debían comunicarse. Vamos a hablar un poco entonces de los medios de transporte que existían en las ciudades y entre las ciudades de Roma, del Imperio Romano. En las grandes ciudades, como Roma, podíamos encontrar este tipo de transporte, que era la litera. La litera era una colchoneta que estaba posicionada sobre estos pilares de madera, y que era un medio de transporte un poco de lujo. Ya lo usaban las personas que tenían mucho dinero en Roma, porque tenías que tener esclavos que lo llevaran. ¿Ya? Esas 4 personas que tú ves llevando cada una de las partes, cada una de las esquinas, eran esclavos. Por lo tanto, debías tener dinero para poder tener una litera. Y la litera tenía esta colchoneta levantada en esta base de madera con esta estructura de madera, y al interior estaba cubierta con cojines. Era extremadamente cómoda, y para darle más privacidad se cubría con estas cortinas muy elegantes, ¿ya? Con el paso del tiempo, estas cortinas fueron reemplazadas por un material más concreto para que sirvieran también de protección en el caso de que quisieran atacar a la persona que estaba siendo trasladada. Por lo tanto, las cortinas después fueron cambiadas por materiales más duros, que no permitieran el paso de cualquier tipo de ataque contra la persona en cuestión, ¿ya? Esto era también otro de los medios de transporte del periodo, ya de los romanos, que eran los carros de tracción animal, que es lo que nosotros conocemos como las carretas, ya en los lugares en los cuales se trabaja la tierra, en los cuales se realiza extracción y producción agrícola. Podemos ver este tipo de carros porque sirven mucho para poder depositar todos los recursos que se extraen de la tierra. Y por lo general en Roma, estas carretas o la producción agrícola se hacía fuera de las ciudades. Por lo tanto, estos productos luego eran llevados para ser comerciados en estos lugares, en estas urbes más grandes. Y llegó un punto en el cual habían tantos carros de tracción animal en Roma que se prohibió la circulación de ellos durante el día, y esa podemos considerarla como la primera regulación del tránsito en una ciudad, porque desde que amanecía hasta que caía el sol no podían andar estos carros dentro de Roma. Era imposible, estaba prohibido. Por lo tanto, solo podían moverse al interior de noche, porque así se evitaba que congestionara la ciudad y que la gente no tuviera espacio para poder caminar. Y por último tenemos este carro de combate, que quizás lo has visto en alguna película o quizás lo has visto en algún cuento, era un carro extremadamente ligero, porque constaba solo de 2 ruedas y estaba atado a caballos, y en este carro podían ir solamente 2 personas, una que iba manejándolo y la otra que iba usando las armas o el arco, las flechas en la batalla. Por lo tanto, era muy fácil de manejar, era muy veloz y tenía mucha funcionalidad dentro del campo de batalla. Por lo tanto, este carro es un legado cultural en algunos museos. Es muy reconocido por la facilidad que daba a los soldados dentro o en el contexto de las batallas.
Y en el mar, ¿qué pasaba en el mar con los romanos? Bueno, los romanos tomaron toda la inspiración de los griegos con la trireme y si tú te fijas, habían barcos para diferentes ocasiones. Ya habían barcos de batalla que tenían la inspiración, que es el barco que está en la imagen superior, que tenía los remos al costado y que también estaba manejado desde el interior por remeros, que eran esclavos. Y en la imagen inferior tenemos este barco que era más amplio, que era para actividades comerciales, ¿ya? En las cuales se debía trasladar muchos recursos, muchos productos y muchas personas. Por lo tanto, el barco era mucho más amplio. Vamos a retroceder un poco a este mapa de la ubicación. No sé si tú has escuchado alguna vez el dicho "todos los caminos llegan a Roma". Bueno, ese dicho es totalmente cierto, ¿ya? Porque durante el periodo del imperio, cuando Roma alcanzó este nivel territorial, todos los caminos llegaban a la capital, que era Roma, todos. ¿Por qué? Porque se desarrolló un sistema de caminos para que, por ejemplo, los soldados pudieran moverse con mayor rapidez de un punto a otro, para que los comerciantes también pudieran utilizarlos. Por lo tanto, las calzadas romanas fueron muy extensas y, por ejemplo, al día de hoy quedan algunas como la Vía Apia, que conecta mucha cantidad de kilómetros y que están en perfecto estado. ¿Ya? Por lo tanto, eso le dio una conectividad genial a este imperio que era enorme. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda la información que yo te he comentado? Vamos a trabajar en nuestro díptico. Yo lo tengo casi listo, te lo voy a mostrar. A diferencia del que te mostré al comienzo, que era esta hoja blanca, yo hice uno más grande para que tú pudieras verlo mejor, ¿ya? Pero si no tienes cartulina, puedes hacerlo en el papel que tengas. La idea es que lo hagas porque te va a servir para poder explicarle, por ejemplo, a tus papás o a tus hermanos qué fue lo que hicimos en la clase del día y te vas a poder apoyar en esto. Entonces, tengo este díptico que lo hice grande, ¿ya? Pegué 2 cartulinas de color y les puse el título. ¿Cómo se transportaban griegos y romanos? Puse imágenes de transportes actuales. Puedes hacer un dibujo, si quieres puedes poner la letra en colores. Tú dale el diseño que tú quieras. Y si nosotros abrimos este díptico, vas a ver que yo puse los medios de transporte griegos en un costado y en el otro los romanos, ¿ya? Entonces acá puse la trireme, que es uno de los avances marítimos más importantes de los griegos, y puse todos los carros, puse la litera, el carro de combate, ¿ya? Y de los romanos, y yo podría, por ejemplo, agregar este que tiene que ver con el carro que se utilizaba de forma más cotidiana dentro de las ciudades y que luego fueron prohibidos por la congestión que generaban. ¿Recuerdas? Entonces, esto, cuando tú lo tengas listo, le puedes explicar a tu familia de qué hablamos hoy día. Pero recuerda, algo muy importante de esta clase es que los medios de transporte, al igual que la ropa, al igual que la comida, al igual que el tipo de construcción de viviendas, por ejemplo, siempre se van a adaptar al tipo de geografía en el cual esté posicionada la sociedad que estamos estudiando, ¿ya? De acuerdo a si hay mar, si en su entorno hay montañas o valles, es el tipo de transporte y comunicación que se va a generar. Así que eso debes tenerlo muy claro. Por mi parte me despido, espero que esta clase te haya servido muchísimo, espero que hagas esto y que lo puedas explicar con tus palabras, porque si logras explicarlo con tus palabras significa que lo comprendiste todo y va a ser genial. Yo te mando un abrazo y espero que nos podamos encontrar en una próxima sesión. Chao.